Hola, Dios les bendiga. Hoy quisiera que habláramos acerca de un tema muy importante para el caminar en el Evangelio, la vida en Jesucristo, y es lo que implica servir y seguir a Jesucristo. Sabes, hoy en día muchas iglesias están siendo llenas de personas que siguen a Jesús. De hecho, muchas personas se han vuelto partidarios y tienen el eslogan de que Jesucristo está de moda, pero realmente debemos ahondar un poco más en lo que es seguir a Jesús, lo que cuesta seguir a Jesús, lo que implica seguir a Jesús. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video porque vamos a hablar un poco acerca de este tema. Y bueno, está basado en el libro de Mateo, capítulo 8, del versículo 18 al 22. Relata la palabra que un escriba se le acercó diciendo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A su vez se le acercó otra persona y Jesucristo le estaba diciendo que le siguiera, uno de los discípulos. Y él le dijo: espera que entierre a mi padre. Y el Señor Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. En este escenario podemos examinar un poco lo que implicaba seguir o lo que implica seguir al Señor Jesucristo. En el primer escenario nos encontramos con un escriba. Un escriba era aquel que se dedicaba y conocía la ley, escribía, era un secretario, era una persona intelectual para la época. Y esta persona había escuchado de la fama de Jesús. Esta persona había escuchado de lo que Jesús hacía para acercarse a él diciéndole: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor Jesús vino a confrontar esa palabra diciéndole: yo no tengo donde recostar mi cabeza. Y no era en un sentido literal, porque ciertamente Jesús contaba con la casa de sus amigos, de sus discípulos y la casa de sus padres, pero realmente lo que él le estaba diciendo, que su pasaje en esta tierra era temporal y que él no estaba para adquirir propiedades y para establecerse en esta tierra, sino que él estaba aquí para cumplir la voluntad del que lo envió, para cumplir la voluntad del Padre. Y seguir a Jesús implicaba dejar todas esas comodidades por hacer la voluntad de Dios. Entonces, mucha gente hoy en día quiere seguir a Jesucristo, pero no quiere dejar las comodidades. De hecho, no son capaces de salir de su zona de confort. Y yo creo que hoy le puedo hablar a muchas personas que tienen que salir de su zona de confort para seguir a Jesucristo. Muchas veces vamos a las iglesias y nos sentamos en una silla cómodos, tenemos aire, tenemos pantalla, estamos tan actualizados, pero en la época de Jesús, Jesús le dijo a este escriba: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, a pesar de las incomodidades que podamos vivir? De hecho, Dios está llamando en este tiempo a que las personas puedan salir de su zona de confort, y con esto no te estoy diciendo que te vayas de tu iglesia, y con esto no te estoy diciendo de que las iglesias no tienen que mejorar el confort en cuanto a la estructura del local donde se congrega día a día las personas, sino que te estoy diciendo que cuánto estás dispuesto a pagar el precio por seguir a Jesucristo, por dejar aquello que a diario te ata, te envuelve. Y Jesús te está diciendo: ¿me quieres seguir? Deja lo que estás haciendo y sígueme. Deja la comodidad, sacúdete y deja lo que estás haciendo y sígueme.
Bueno, este escriba le quería seguir, pero tenía que dejar su zona de confort. Ya no iba a ir a dormir a su casa tranquilamente, sino que iba a ir de lugar en lugar con Jesús a predicar el evangelio, a predicar lo que las buenas noticias que Jesús estaba diciendo. Así también se le acercó uno de los discípulos y le dice el Señor que dejara que los muertos enterraran a sus muertos, porque este discípulo le dijo: permíteme que entierre a mi padre primero. Y sabes, al Señor Jesucristo no le podemos servir y seguir con condiciones. De hecho, no podemos condicionar a Dios. Si Dios nos está llamando a cumplir un ministerio, un servicio, nosotros no podemos poner nuestro horario al Señor Jesús, sino Él es nuestro Señor, y entonces Él es quien determina nuestro horario, Él es quien determina qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y muchas personas hoy en día no están dispuestas a dejar todo esto por seguir al Señor Jesucristo. De hecho, sabes, la palabra de Dios relata que tendrá recompensa en esta vida y en la venidera, aquel que deje todas estas cosas. Entonces, ¿cuánto nos cuesta a veces seguir al Señor Jesús? Pero no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestra zona de confort, aquello que nos hace estar calmados, tranquilos, cómodos. No estamos dispuestos a dejarlo. Pero seguir al Señor implica hacer aquello que Él está mandando. Y estas personas que se le acercaron a Él y querían seguirlo, Jesús los estaba desafiando a salir de su zona de confort para trabajar en la obra del ministerio. Si me quieres seguir, tienes que dejar de hacer esto y ahora haz lo que yo te estoy mandando. Esto me recuerda a la historia de un joven rico que le dijo al Señor que había cumplido todo lo había cumplido. Y el Señor Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y hasta allí llegó el llamado de aquel joven rico que quería seguir al Señor y que había dicho: yo he cumplido toda la ley, todos los profetas, yo he vivido conforme. Pero viene la palabra de Dios y te confronta. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer y a dejar para seguir al Señor Jesucristo? Con esto yo no estoy diciéndole a las personas: deja tu casa, deja tu mujer, deja tu trabajo. No, las personas tienen que trabajar, las personas tienen que tener su familia, las personas tienen que cumplir un rol en sociedad. Pero entender la prioridad de la vida en Jesús. Y la prioridad de la vida en Jesús es que si yo le entregué mi vida a Jesucristo, Él manda y gobierna en mi vida, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces te invito y te desafío a que puedas cumplir el rol, el llamado que Dios te está haciendo, que Dios te ha hecho, a salir de tu zona de confort y hacer aquello que Dios te ha mandado. Quiero que hablemos un poco sobre esa palabra y podemos decir en este punto, podemos decir: dura es esta palabra, qué difícil es seguir al Señor Jesucristo, qué difícil. Bueno, déjame decirte que seguir al Señor Jesucristo es lo más grandioso que puedes hacer en tu vida. Servir a Jesucristo y seguir a Jesucristo es la decisión más importante y trascendental que puede ocurrir en la vida del hombre. Pero el hombre estaría dispuesto a salir de su zona de confort por seguir y servir al Señor. Ahí te dejo esa interrogante y te desafío en el nombre de Jesucristo a que puedas hacer la voluntad de Dios en el último tiempo.
Si has llegado hasta aquí, yo creo que podemos explorar un poco más acerca de las Sagradas Escrituras y de lo que implica el llamado de Dios a nuestra vida. Por eso te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejarnos un comentario si tienes alguna duda en relación a esta enseñanza u otra enseñanza que quisiera que desarrolláramos. Te invito a que puedas dejar tus pensamientos en los comentarios. Dale like y que esta breve reflexión sirva para desafiar tu mente y tu corazón al servicio de la obra del Señor. Dios te bendiga.